¿Qué pasa con Docker? Muchachos, Docker es una utilidad para virtualización de contenedores. Es decir, que permitan aislar aplicaciones. ¿Cuáles son las partes de Docker? Número uno, Docker Engine, que es el motor que ejecuta los contenedores. Ahorita les muestro cuál es. Tenemos el Docker Daemon, que es el Docker D, que gestiona los contenedores. Luego tenemos Docker CLI, que también lo vamos a usar. También está el Docker, ¿cómo se llama en Windows? ¿Cómo es que se llama la aplicación de Windows? Ese entorno. Docker, ¿cómo es que se llama? ¿Ustedes han instalado Docker en Windows? Eso se llama Docker, ni me acuerdo, ya les digo. Eso se llama Docker. En Windows se llama el Docker Desktop. Entonces, ¿qué permite? Permite administrar los contenedores, es decir, construirlos, compilarlos y lanzarlos y destruirlos. Bien, y tenemos el Docker Hub, que deberían de crearse una cuenta ahí. Es un repositorio para almacenar contenedores. ¿Estamos ahí? Bueno, hasta luego. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Docker, parte de Docker. Vamos a tener, muchachos, número uno, las imágenes. ¿Qué son las imágenes? Son plantillas inmutables para crear contenedores. ¿Vale? Básicamente es una plantilla que vamos a partir. Y eso lo vamos a ver en el archivo de configuración de Docker que va a ser from. Vamos a ver si alcanzó a hacer al menos uno. Los contenedores, ¿qué son? Muchachos, los contenedores son, hasta luego, instancias de imágenes. ¿Qué se crean a partir de las imágenes? Válgase la redundancia. Luego tenemos las aplicaciones dentro de los contenedores, y esto es lo más bacano, están ¿qué? Aisladas. Y tenemos Docker usa capas del sistema de archivos para garantizar eficiencia. ¿Vale? Es una de las cosas más importantes de Docker. ¿Cómo? Es una parte de Docker. Entonces, muchachos, yo les voy a mostrar, esto sería, no, solo son imágenes y contenedores, esto sería como comentarios. Sí, pero tiene razón. Bien, entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Yo les voy a mostrar es con Docker CLI, ¿vale? Docker CLI es los comandos, ¿vale? Aquí ya cobra sentido que usen Linux, porque lo que vamos a ir haciendo, pues realmente hay muchas cosas que son puro bash de Linux. Igual ustedes ahí en el parcial van a hacerlo muy bien, yo estoy seguro de eso. Sí, ustedes son capaces. ¿Sí? Ahí ustedes pudieron. Bueno, entonces, vamos a ver, vamos a ver la construcción de una imagen, ¿vale? Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Vamos a tener bueno, también vamos a ver comandos importantes. Entonces, aquí ya llegó la hora de la consola. ¿Están en la consola? Listo. Entonces, muchachos, Docker PS, primero que todo, el demonio de Docker tiene que estar corriendo. En Linux va a ser este archivo. Es var run docker PID. Muchachos, docker.pid. ¿Qué pasa? Este archivo que ustedes ven acá, muchachos, este archivo que ustedes ven acá, el Docker PID es el proceso y el Docker SOC viene siendo el acceso. Obsérvese que aquí yo tengo el grupo Docker. ¿Lo ven ahí? Si ustedes quieren utilizar Docker sin sudo, su usuario tiene que pertenecer a qué grupo? A Docker. En caso que les pida sudo, tienen que añadir su usuario a Docker. ¿Me siguen allí?
Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos lo siguiente. Varias cosas. Entonces, muchachos, lo primero. Voy a quitarle lo del portátil. Porque pues, realmente esto es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué va a pasar acá, muchachos? Lo primero. Aquí voy a poner 3 puntos. Bien, primero que todo, muchachos, Docker PID es el proceso de Docker. En Linux todo es un archivo. ¿Qué pasa? Los procesos están mapeados como archivos. ¿Qué quiere decir esto? Es el proceso de Docker, es decir, que debe estar, ¿qué? Que debe estar, ¿qué? Corriendo. Cuando el archivo PID existe en Linux, significa que el proceso está corriendo. Porque en Linux, de nuevo reitero, todo es un archivo, incluyendo los procesos. En Windows no tengo ni idea, ¿sí? Ahora bien, el Docker SOC, muchachos, el Docker SOC es el acceso al demonio de Docker. ¿Qué es el demonio de Docker? El proceso, ¿vale? Pero en Linux se le llaman demonios, ¿vale? No estamos haciendo nada de brujería, sencillamente le llaman demonios. Observar que tiene acceso ¿quién? ¿El grupo qué? El grupo Docker. Por lo tanto, su usuario debe pertenecer a este grupo para poder ejecutar Docker sin necesidad de privilegios de administrador. ¿Cómo así privilegios de administrador? Pues básicamente haciendo ¿qué? Sudo. ¿Estamos allí? Estoy explicando generalidades. En caso que tengan instalado Docker y necesiten hacer sudo, deben agregar su usuario al grupo Docker. ¿Me siguen ahí? ¿Todo está bien? Sí, profe. Gracias. ¿Estamos bien, muchachos? Son generalidades de Linux, pues que ustedes saben desde el primer semestre, pues con el tema de... Si usted en primer semestre en taller tecnológico creo que vieron Linux. Ah, pero bueno, lo suficiente para enfrentar este curso. Bien, muchachos, ahora ¿qué pasa? Vamos a ver algunos comandos que vamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, comandos del clean. Muchachos, vamos a tener primero Docker PS. Docker PS me muestra los contenedores que están corriendo. Vamos a tener Docker, Docker build -t, el nombre y punto. Esto nos va a ayudar a construir un contenedor, ¿sí? Luego tenemos Docker run -d, -p. Vamos a tener origen, puerto origen, eso lo vamos a ver luego. Puerto destino, y tenemos el nombre del contenedor. ¿Esto qué nos va a hacer? Docker build construye un contenedor y Docker run lo ejecuta. Ahorita alcanzamos a verlo con un ejemplo sencillo, ¿vale? Y por ahora estos son los comandos que ustedes necesitan, ¿vale? Vamos a hacerlo por ahora así. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Estos son los comandos del click que ustedes deben tener como más presentes. Tenemos el Docker y tenemos esto. Entonces, muchachos, tenemos que... Uy, esto está aquí. Muchachos, número 1, Docker PS muestra los contenedores que están ¿qué? Que están corriendo. Número 2, Docker build construye un contenedor a partir de un Dockerfile, que eso vamos a ver ahorita. Y Docker run ejecuta un contenedor, ¿vale? Entonces, ¿cómo se especifican los contenedores? Vamos a ver lo que es un Dockerfile y que pues creo que ahí terminaríamos. Un Dockerfile permite especificar cómo se construye un contenedor, ¿vale? ¿Cómo se construye un contenedor? Vamos a hacer algo. Voy a montar una base de datos. Entonces,
muchachos, mkdir clase 11. Entonces, clase 11. Vamos a especificar el Dockerfile. ¿Cómo debe llamarse el archivo? El archivo debe llamarse así, Dockerfile, ¿vale? Debe llamarse así. ¿Listo? Con la D mayúscula. En Linux, las mayúsculas y minúsculas se diferencian. Dockerfile con D minúscula es diferente a Dockerfile con D mayúscula. Entonces, vamos a tener from y le voy a decir, ¿qué les gusta más? MySQL, Postgres o María. Postgres. Bueno, from Postgres le voy a poner latex. La imagen es Postgres y latex es la última versión. ¿Estamos ahí? ¿Cómo? No te entiendo. Ah, lo pueden crear con el Visual Studio Code, no hay ningún problema. O sea, es un archivo que se llama Dockerfile. Sino que aquí estoy sufriendo un poquitico porque realmente el Copilot me ayuda muchísimo a evitar errores. Permítanme un momento, peco y me conecto, porque no hay internet, ¿verdad? Venga, yo miro una cosa. No, internet. Sí, internet sí hay. Entonces, esperen, yo miro, Copilot, necesito colocarlo. Entonces, pongo Progress. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? From le estoy diciendo qué versión quiero. ¿Dónde puedo observar estas imágenes? Hay algo que se llama el Docker Hub. Hay algo que se llama el Docker Hub. Les recomiendo crearse allí una cuenta. El Docker Hub, muchachos, el Docker Hub contiene las imágenes que se descargan. Ven acá, ¿no? Vamos a buscar aquí el Postgres. Ay, Dios mío, qué lento. Y vamos a buscar que sea una imagen. Y mírenlo acá, Postgres. ¿Lo ven acá? Vamos a ir a Postgres. ¿Qué pasa? El Postgres pues contiene la imagen para el gestor de base de datos Postgres. ¿Qué pasa acá? Por acá ustedes van a ver los tags. Hay diferentes tags, cada uno tiene como sus propias cositas. Hay imágenes que son reducidas, hay imágenes que son pesadas. Las imágenes tipo Alpine, por ejemplo, son reducidas, o sea, son imágenes pequeñas para lo básico. Pero si usted necesita más complementos y eso, debería de utilizar otro tipo de imagen. Entonces, el latex es una cosa para decirle que es el último, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la última versión de Postgres? La 18.0. Pero ustedes pueden utilizar otras versiones si quieren. Mírenlo acá, desde la 13. O sea, no necesariamente tiene que ser la última versión de Postgres. ¿Por qué esto es importante? Porque hay aplicaciones que solo son compatibles con versiones viejas. ¿Me siguen ahí? Entonces yo le puedo especificar la versión. En este caso yo le voy a decir, voy a utilizar la Alpine. Porque la Alpine, muchachos, la versión Alpine, ¡ay, qué lento! La versión Alpine, bueno, este es el constructor, la versión Alpine me va a dar algo. ¿Usted no se desespera un internet tan lento? Entonces, Postgres, y le voy a decir que es la versión que Alpine. ¿Sí lo pillan ahí? ¿Me sigan ahí? Bien, voy a salir un momentico porque esta parte sí necesito el Postgres para configurar. Entonces, ¿qué pasa acá? Para configurar esto, ustedes van a ver aquí en las guías cómo se hace bueno, este es el Postgres Compose y, bueno, aquí está. Aquí están las variables. Si ven que dice Postgres User, Postgres DB, aquí hay unos argumentos, bueno. Aquí hay unas cositas, PGDitas para cargar una base de datos que ya está, ¿vale? Y bueno, hay unos secrets y todo eso, ¿vale? Entonces aquí hay como unas cositas para poderlo configurar, ¿sí? Y bueno, entonces, ¿yo qué necesito? ¿Yo qué necesito? Yo voy a configurar lo siguiente. Voy a configurar muchachos, el Postgres User, ¿cierto? Voy a configurar el Postgres User y le voy a decir que va a ser
Postgres, pero podemos colocar cualquier usuario. ¿Qué usuario le colocamos? Bueno, es Postgres user. Le voy a poner el Postgres password, que sería ¿qué? Postgres. Pueden colocar root, lo que quieran. Voy a colocarle el Postgres DB. Le voy a poner el sample ¿qué? DB. ¿Me siguen ahí? O sea, en estas variables de entorno le estoy diciendo cómo quiero configurar mi base de datos. ¿Me siguen ahí? ¿Y dónde encontramos estas variables? Aquí mismo. Aquí mismo las encontramos. Postgres user, Postgres ¿qué? DB, ¿sí lo ven? Estas son las variables de entorno, lo que ustedes ven acá. Postgres password. ¿Qué otra variable necesito? Necesito la variable pg data. ¿Qué voy a hacer con pg data? pg data. Ah, no, pg data me dices dónde está la base de datos. No, esta no la necesito. Ah, bueno. pg data. pg data. Por acá, bueno, es que yo quería el volumen, pero bueno. No, hasta ahí. Ahora bien, muchachos, existe algo que se llaman, listo, pgdata. Luego vamos a decirle el puerto. El puerto va a ser 5432. ¿Por qué? Porque pues el puerto por defecto del Postgres. ¿Me siguen ahí? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué hice? Generé el user que es Postgres, la contraseña que es Postgres y voy a crear una base de datos que se llama exam. Vale, el Postgres también permite hacer una cosita. Voy a crear una carpeta que se llama init, ya les digo cómo es la carpeta, el valor inicial, initdb. Por acá está. Esto se llama, por aquí hay una cosita, aquí está, la inicialización de script. Aquí está, Docker entry point. Voy a poner un SQL, ¿vale? Vamos a poner un SQL. Vamos a llamarlo star.sql. Ay, perdón. Star.sql. Este SQL, ¿cómo se comenta en SQL? Creo que así, ¿cierto? Base de datos de... ¿Qué ponemos? ¿Una biblioteca? En Postgres, ¿no? Te voy a ponerle aquí el prompt. Entonces, select. Voy a seleccionar la base de datos example. Bueno, create table. Create table. Autores. Luego creo otra tabla llamada libros. ¿Vale? ¿Me siguen ahí? Estoy creando una tabla de autores y una tabla de libros. Y voy a poner unos insert. Ay, pero no quiero pensar. Insert into autores. Entonces, ¿ahí qué estamos metiendo? Gabriel García Márquez, Isabel Allende y Rolly. Y vamos a insertar unos libros. Entonces, los libros que tienen. Ahí están. Entonces, 100 años de soledad, que sería para el ID 1. Casa de los Espíritus, que sería para el 2. Y Harry Potter y la Piedra Filosofal para el ID 3. ¿Es claro eso que dice ahí? Es una base de datos como dice Silvestre. Creé dos tablas, ¿vale? Autores y libros. ¿Y luego qué? Puse tres autores y ¿qué? 3 libros. Esto es algo muy normal que ustedes hacen. Ahora, vamos a tener la inicialización. Entonces sería script, ¿cómo se llama? Star.qué. SQL. Debo copiarlo aquí. Vamos a ver. cp star.sql aquí. ¿Qué estoy haciendo ahí? Lo que yo copie en esa carpeta dentro del contenedor se va a ejecutar cuando se compile cuando se cree la imagen. ¿Qué se va a ejecutar cuando se cree la imagen? ¿El script cuál? El script star.
SQL, ¿qué va a hacer esto? Crea dos tablas. Uy, esto está feo, ¿no? Crea dos tablas y ¿qué hace? Inserta unos datos. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser una tabla muy básica. Y aquí tengo el Dockerfile, ¿sí? Que este sería copy, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar? Copy y aquí sería, este no es por, sino expose. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? From dice la imagen que yo voy a usar. Luego en con las variables de entorno. Luego copy va a coger archivos y los va a mandar a donde al contenedor. Y tengo expose para decirle qué puerto va a estar abierto. ¿Qué puerto va a estar abierto en el servicio de Postgres? 54. Y vamos a tener el tema de volumen también. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué es eso? Un volumen, que no me acuerdo, volumen. ¿Qué es un volumen? El volumen, ¿qué va a pasar? Voy a tener, muchachos, voy a tener, un volumen es un directorio que yo tengo en el host, que es compartido con el contenedor. ¿Me siguen ahí? Es como un acceso directo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, las bases de datos guardan en una carpeta lo que son las bases de datos. Entonces, esa carpeta es conveniente tenerla también ¿en dónde? ¿En el sistema? Pods. ¿Me siguen ahí? Pues para poder tener persistencia. Si el contenedor se destruye o lo que sea, los datos persisten. ¿Vale? Esos son los famosos volúmenes que debería de colocar acá. En las partes de Docker, contenedores y volúmenes, que son carpetas compartidas entre el sistema host y el contenedor. ¿Vale? Eso es importantísimo. Listo. Entonces, ¿qué pasa acá? Una vez que tenemos esto, ¿qué voy a hacer? Miren que aquí está el Dockerfile, ¿lo ven? Entonces, ¿qué debo hacer? Docker build, ¿cierto? Menos T, vamos a ponerle un nombre a esa imagen. Le voy a poner basecita. ¿Me siguen ahí? Y le voy a decir punto. Punto quiere decir que el Dockerfile está ahí. ¿Dónde está el Dockerfile? En la misma carpeta. ¿Qué va a pasar? Miren lo que pasa. ¿Qué está haciendo ahí? Está descargando ¿qué? La imagen y él va a empezar a construirlo. ¿Sí? Como es Alpine, eso va a descargar rápido. Pero el problema de Alpine es que pues tiene lo básico. Ya si usted quiere instalar plugins o cosas a la base de datos, pues toca ya hacerlo adentro. Entonces puede ser una advertencia con las Alpines. O sea, yo usualmente utilizo Alpine. Miren ahí. Y miren ahí. Listo. ¿Qué hizo ahí? Construyó la imagen. ¿Me siguen ahí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que la imagen está? Docker Image LS. Miren acá. ¿Cómo se llama? Basecita. ¿Cuánto ocupa? 280 megabytes. Si yo hubiera traído otra imagen, me hubiera ocupado alrededor de 2 gigas. Las Alpines están optimizadas, pero tienen lo básico. Ahora, ¿cómo lanzo esto? Lo lanzo con, ahorita obviamente esos comandos se los voy a dejar ahí. Lo lanzo con Docker, run menos D menos P. ¿Qué puerto voy a utilizar en mi computador? 5432. Pero puedo cambiarlo. O sea, usted sabe que el puerto por defecto es 5032, 5432. Pero ¿qué pasa si ya tengo un Postgres? ¿Qué pasa si ya tengo Postgres? Pues, ¿qué va a pasar? Pues me va a decir que ya está ocupado. Y lo voy a mapear en el host al 5432. ¿Cómo se llama la imagen que creé? Basecita. Basecita latest. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí la lanzó. ¿Sí lo ven ahí? ¿Cómo doy cuenta que la lanzó con Docker? PS, miren. ¿Y aquí qué pasó? Quedó lanzada. Ahora bien, yo tengo un software que se llama DBAver. No sé si lo conocen. Ya requiere la versión 21. Ay, pues no importa, yo la tengo. Ah, eso va a ponerse chévere, vea pues. ¿Y qué tal? Pues voy a cambiar de versión de Java. Voy para la Java 21, porque me lo pidió. ¿Vale?
Muchachos, qué atrevido eso, ¿no? Es que pedirme versión de Java. Son muy atrevidos. ¿Sí o no? Behavior. Y ahí lanzó. ¿Vale? Yo tengo las versiones de Java que quiero. A diferencia de sus Windows. Listo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, muchachos? Lo siento, pero tenía que ser picado. Vamos a crear una nueva conexión. Ahí lastimosamente no lo puedo ampliar. La conexión va a ser un database connection. ¿Y qué voy a utilizar? ¿Cómo se llama mi base de datos? Postgres, ¿no? Aquí está, ¿no? Este DBAver es un gestor que se conecta a lo que sea, ¿vale? Si eso no se conecta, o sea, yo detesto el php-admin, yo no utilizo tampoco ese elefante maluco, yo tampoco utilizo ese, ¿cómo se llama el otro? No sé, utilizo es DBAver, porque conecta a lo que sea, ¿sí? O sea, eso usted lo encuentra en la calle y le dice, "Ah, yo le hago a lo que sea", ¿sí? Bueno, no haría juntarse con algo así. Bueno, listo. Ahora, ¿cuál es mi base de datos? Está en localhost, por eso estoy corriendo allí. Postgres, ¿cierto? Username Postgres. ¿Y cuál es la password? Postgres, ¿vale? ¿Y cómo se llama la base de datos? ¿DB? ¿Qué? Example le puse, ¿cierto? ¿Cómo le puse a la niña? Ah, sí, example DB. Yo le puse example DB, ¿no? ¿Listo? Vamos a conectarnos a ella. Y observen, muchachos, acá ya me conecté y tiene una base de datos que se llama ExampleDB. Y vamos a hacer una consultica. Por acá están las queries. Bueno, no se ve muy bien, pero créeme, güey. Por acá está autores y por acá están las propiedades de la, bueno, lo que se alcanza a ver, las propiedades de la tabla. Y acá, muchachos, vamos a ir y vamos a hacer una consulta SQL atrevida. Vamos a ir new y voy a decirle, no, por acá están las, ¿ve dónde están las consultas de SQL? SQL Editor. Vamos a abrir un script SQL y le voy a decir select, es que no se ve bien, ¿no? Asterisco from autores. Y observen lo que va a pasar. ¿Dónde está ahí dónde se ejecuta este script? Ayuda. Ayuda, ¿dónde ejecuta eso? ¿Cómo? Ah, aquí. Muchachos. Miren, ¿lo ven ahí? Tengo mi propia base de datos. No tuve que instalar nada. ¿Sí? Y hizo lo que quería. Pueden instalar la base de datos que se les dé la gana. ¿Sí? Postgres, MySQL, María, Oracle, lo que sea. Y no instalé nada en mi PC. No tuve que molestar con nada. Esa base de datos está aislada. Puedo tener las versiones de Postgres que yo quiera. Solo tengo que cambiar el puerto, obviamente. Porque si uno está corriendo en la 5432, pues el cuerpo ya está ocupado. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Lanzar en otro puerto. Miren, y por acá tengo los libros. Miren acá. Select asterisco from libros. Y miren acá. 100 años de soledad, La casa de los espíritus, Harry Potter y La piedra filosofal. Ya tengo mi propia base de datos con datos ya de prueba. Entonces, ¿por qué esto es útil? Porque ustedes, por ejemplo, tienen su aplicación, no tienen que estar jodiendo con bases de datos. Usted a sus compañeros solo le pasa el Dockerfile y el archivo SQL. Construye la imagen y ya tiene su base de datos con todos los datos igual. No hay que estar molestando con instalar nada. No es necesario instalar nada. Solo Docker. Obviamente esto tiene sus limitaciones, porque si la base de datos ya es muy grande, ya Docker se queda corto. Pero para lo que ustedes usan, Docker basta y sobra. ¿Sí lo pillan ahí? O sea, levanté mi propia base de datos con la versión que quería, con los datos que quería, con los usuarios y configuraciones que quiero. Y es totalmente aislado. Yo podría lanzar una segunda base de datos, por ejemplo, podría lanzar una segunda base de datos en otro puerto. ¿Cómo cambio eso? Voy a ponerlo en el puerto 5430. ¿Cómo hago eso? Voy a lanzar una segunda base de datos. Miren acá. Y ahí lancé una segunda base de datos. ¿En el puerto cuál? 5430. Miren acá. Docker PS. ¿Qué pasó? ¿Ahora en qué puerto está la segunda base de datos? ¿En el puerto qué? 5430. Y esa es otra base de datos, a pesar de que es otra instancia.
Y miren, tengo dos bases de datos Postgres. Voy a crear una nueva conexión. Database Connection. Vamos a seleccionar cuál. Postgres, pero ahora ¿en qué puerto está? ¿En qué puerto está? ¿En el 54? 30. Postgres. ¿Cómo se llama la basecita? Example DB. ¿Y cuál es la contraseña? Postgres. Y observen. Tengo ahora mi segunda base de datos. Miren acá. SampleDB. Y vamos a ir al SQL Editor. Miren acá. Vamos a lanzar otra operación. Select asterisco from autores. Y miren acá. Lo mismo. Vamos a hacer un cambio. ¿Cómo hago un cambio en la primera base de datos? ¿Cómo podría hacer un cambio, muchachos? Insert into autores, ¿cierto? ¿Autores qué tienen? Autores tienen autores que tienen el ID no podemos. Nombre, ¿cuál es el otro? Nombre, esos son comas, ¿sí? Es que eso no debe nada. Nombre, ¿qué más tenemos? Esperen, yo miro acá en Star SQL. Ah, sí, no, nacionalidad y fecha de. Nacionalidad y fecha de. ¿Cómo es? Fecha guión bajo nacimiento. Nacimiento y lo voy a poner values. Y lo voy a poner. ¿Cómo le ponemos? Al nombre. Pepito. Nacionalidad. Colombiano en lista Clinton y fecha. Nació en 1900-0101. ¿Listo? Vale, vamos a insertar al niño. Vamos a insertarlo. Miren, insertamos al bebé. Ah, juepucha, es values, ¿no? Con ese. Listo, lo insertamos. ¿Y qué pasó? Ah, Pepito, la columna Pepito no existe. ¿What? Ayuden. Values. ¿Cómo hay que la columna Pepito no existe? Ah, es que no es con doble comillas, es con comilla ¿qué? Recuerden que doble comilla y comillas simples son diferentes en SQL. Entonces, colombiano, bueno, Colombian y nació en 1900. Y miren, lo insertamos. ¡Listo! Ya está insertado. Y vamos a decirle select asterisco from autores. Y miren lo que pasa acá. ¿Ya quién aparece aquí? Pepito. Y miren lo que pasa en la siguiente base de datos. ¿Dónde está el otro script? Aquí. Miren, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no cogió? Porque es otra base de datos. ¿Sí lo ven? Es otra base de datos. Nada que ver. ¿Lo pillan, ¿Todo está bien? Digan que sí. Sí, profe. Entonces, ¿qué hicimos? ¿Cierto? El Dockerfile, entonces, muchachos, está en un formato que se llama YAML. Ah, bueno, no, realmente el lenguaje es Dockerfile. Entonces, muchachos, ¿qué pasa con este Dockerfile? ¿Cierto? Entonces, el Dockerfile, muchachos, el Dockerfile, ¿qué pasa? Permite especificar qué imagen vamos a usar, configuraciones, ¿cierto? Volúmenes, que eso lo vamos a ver en la próxima clase, y el puerto en que va a ¿qué? Trabajar. Obviamente, al ser Postgres, ¿qué puerto va a usar? 54, 32, ¿vale? Y entonces hacemos lo siguiente. Entonces voy a lanzar aquí, voy a coger aquí, y voy a coger todo esto. Aquí está. Tengo miedo. Vamos a coger desde aquí. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Muchachos, ¿qué estoy haciendo acá? Ah, bueno, el otro archivo que, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro archivo que voy a usar? ¿El archivo cuál? Que sería SQL. ¿Qué es el archivo qué?
es el archivo star qué, punto SQL. ¿Qué hace el archivo star SQL? Inicializa la base de datos, ¿vale? Esto nos permite inicializar la base de datos. Entonces, este archivo inicializa la base de datos. ¿Y acá qué estamos haciendo? Primero, ¿qué hacemos? Construimos ¿qué? ¿Qué estamos haciendo ahí? La imagen. Luego de eso, ¿qué hago? Bueno, Docker Image LS, ¿qué estoy viendo? Veo que está. Luego de esto, ¿qué hago con Docker Run? Correrlo, ¿vale? Correrlo y miren que básicamente le estoy diciendo aquí el mapeo de puertos. Arriba, 5432 hacia 5032. 5432 del host a 5432 de quién? Del Dockerfile. Y aquí le estoy diciendo 5430 del host al 5432 de quién? De Dockerfile. ¿Vale? Para detenerlas, ¿cómo le hacemos? Para detenerlas, miren que por ahora en Docker PS tengo esto, ¿no? ¿Cómo la detengo? Miren que esto tiene aquí un nombre, ¿sí lo ven? Este nombre se le puede setear, pero no lo he hecho. Entonces le doy docker stop y el nombre. ¿Cómo se llama el primero? Full Cider. ¿Y el otro cómo se llama? Amazing Archives. Esto se puede configurar también. Y docker ps, miren. Y ya no está. ¿Vale? Entonces, muchachos, ahí pueden tener las bases de datos que ustedes quieran. ¿Sí? Igual la próxima clase, pues vamos a verlo vamos a verlo pues completo. Listo, muchachos. Esto es todo por el día de hoy. Pasen felices vacaciones. Nos vemos. La próxima clase sería pues complementar Docker, Docker Compose y Kubernetes. ¿Vale? Bueno, pues pásenla bueno.